Quiero decirles que hoy estamos a el día número 27 del mes de Heshvan. 27 del mes de Heshvan, 18 del mes de noviembre. Eh, Rojodesh comienza el día jueves en la noche. Es Rojodesh. Rojodesh Kislev. Un mes de milagros, un mes de alegría también, donde festejamos la victoria de los Macabim sobre los griegos. Les invito a que vean, escuchen las alajot. 30 días antes de una festividad estudiamos un poco de las alajot. ¿Quién más se une ahí? A Toromba, Shalom. Bueno, Baruch Hashem que Hasid, según la Hasidut, mañana también es Yom Kippur. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de Yom Kippur? Si ya Yom Kippur lo pasamos, es un Yom Kippur Katán, que algunos tienen por costumbre o algunos tenemos por costumbre hacer un Yom Kippur Katán previo al mes que viene. No aplicamos todas las leyes de Yom Kippur como tal. Si se está de ayuno, rezamos a Boreolam, etcétera, etcétera. Ciertas cosas cambian en el rezo, pero Baruch Hashem, no cambia la esencia. Drabotai, Beamorai, quiero dedicar este shiur por el Leilun Ishma de Mordejai Marcos Ben Kimah, me imagino que dice aquí, Goldina Bat Haim, Refuah Shelema para Omaira Beltrán, Sinjad Yeminah Bat Carmelia y Daniela Bat Zara. Dedicar Refuah Shelema y Leilun Ishma también por estas personas, Leilun Ishma por estas personas, Refuah Shelema, una vez más digo, Omaira Beltrán, Sinjad Yeminah Bat Carmelia, Daniela Bat Zara, que venga Refuah Shelema juntamente con todos los enfermos de Am Israel, para cada uno de ustedes. Bueno. Wow, imagínate. Rabotai, vamos a comenzar nuestro shiur. Estamos estudiando referente de qué, quién, por qué, cuándo, dónde, cómo de Mashiach. Realmente es interesante, un tema sumamente interesante, un tema que debemos de conocerlo a profundidad, un tema que debemos escudriñar también. No es solamente creer en una persona que va a venir como Mashiach, sino cuál va a ser su función, cuál o quién va a ser Mashiach, de por qué viene Mashiach, cómo viene Mashiach, cuándo viene Mashiach, en dónde Mashiach, bejule, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estudiar referente a Mashiach. La pregunta, ¿quién es Mashiach? Yo creo que esa es la pregunta más interesante del $1.000.000. ¿Quién es Mashiach? Hemos visto a lo largo de todos los anales de la historia que se han presentado distintos Mashiach, específicamente dentro del pueblo de Israel, pero estos Mashiach como tal no cumplen o no cumplieron las expectativas mesiánicas requeridas de la cual los profetas vislumbraron. Y esto no quiere decir que ellos no cumplieron con una función como Mashiach. Pero no es el Mashiach, digámoslo así, el Mashiach Hagadol. Digámoslo así, algo que yo me estoy inventando en este momento. No es que el judaísmo diga eso. ¿Por qué? Porque Mashiach traduce ungido. Eso es lo que traduce la palabra Mashiach, ungido. Y podríamos decir que uno de los reyes de Israel, por mencionar a alguien, David Hamelech, fue ungido y él fue Mashiach. Digamos también que Moshe Rabenu, él fue un prototipo de Mashiach también. Y así cada uno de los Jajamim que han pasado sobre Am Israel, ellos han cumplido con una expectativa del ser de Mashiach. Consecuentemente, enseña nuestro Jajamim
que cada alma de Israel, cada Yehudí, tiene una chispa de Mashiach dentro de él. Ahora, la pregunta, ¿quién es Mashiach? Como todos sabemos, ha generado desde su aparición una pletora de respuestas. No solamente pletora de respuestas, sino también vislumbrar de ciertos personajes, de lo cual en lo largo y ancho de toda la historia del pueblo de Israel se han presentado como Mashiach, pero ¿realmente son Mashiach? Lenny Shalom. La humanidad a sufrir tiende a buscar un alivio para su dolor. Consecuentemente, durante varios milenios, los hombres han concebido respuestas ficticias referente a este tema, las cuales más de una vez han agravado su sufrimiento. Enseña nuestro Jajamim que Rabí Akiva, quien fue el más grande Jajam talmúdico, aceptó equivocadamente, escuchen bien lo que voy a decir, Rabí Akiva, el más grande Jajam de su tiempo, el más grande Jajam de todo el Talmud, aceptó equivocadamente a Bar Kokhba o a Bar Kokhba como el Mashiach. Él aceptó, y no solamente aceptó, sino que Bar Kokhba fue el Mashiach, sino que él declaró que dicho personaje cumplía los criterios y las expectativas mesiánicas para el título y el puesto de Mashiach, como está escrito en la Gemara, en el Talmud Yerushalmi Ta'anir 4.8. Ahora bien, un siglo más tarde, después de esto, un siglo más tarde, Rabí Akiva, el falso mesianismo que había difundido, y dice, una vez más, un siglo antes de Rabí Akiva, un siglo antes de Rabí Akiva, el falso mesianismo había difundido una nueva religión. El falso mesianismo había difundido una nueva religión cuando, un siglo antes de lo que Rabí Akiva había dicho referente a Bar Kokhba. Durante el periodo de los Gaonim y los Rishonim surgieron varios falsos mesías. No solamente fue uno ni fueron dos, sino fueron falsos varios mesías que se presentaron. El Rambán escribió en su famosa Igeret Teimán, en la carta al Yemen, advirtiendo en contra del falso mesianismo que se había levantado en tiempos anteriores, profundamente influenciado por ¿quién? Por las matanzas de Melnitsky y los esfuerzos de Shabbatai Zvi. Estamos hablando del año 1660 aproximadamente, por ser el proclamado Mashiach también. Entonces tenemos dos apariciones sumamente importantes. Tenemos tres, por decirlo así. Tenemos a Rabí Akiva, que fue un grande entre los grandes, que él propuso y él estableció que Bar Kokhba era el Mashiach, pero al final él se dio cuenta de que estaba totalmente equivocado. Pero están diciendo, un siglo antes se levantó también un falso mesianismo y sobre ese falso mesianismo se estableció una nueva religión. Quiero decir algo con todo respeto. No estoy criticando a nadie ni que acepten a ciertos personajes. Para ellos, como a mí me enseñó mi Rab, Yair Halach, Seher Sadil y Brajá, para ellos está bien creer lo que ellos creen. Para nosotros no está bien creer en eso. Para nosotros Mashiach no ha venido. Ciertamente dentro de la historia del pueblo de Israel, dentro de nuestra historia, nos equivocamos aceptando falsos Mashiach como Bar Kokhba y como Shabbatai Zvi, de lo cual nuestros ancestros se retractaron también. Y es muy bueno o es muy fiable hacer teshuvá, regresar de la ideología perdida que se pudo haber tenido en algún tiempo. Consecuentemente,
nos dice que en los tiempos de Melnitsky, los esfuerzos de Shabbatai Tzvi por ser proclamado Mashiach desgarraron a toda la nación judía. Más recientemente han aparecido varias clases de mesianismo. Y cuando hablamos de mesianismo, estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de socialismo, escúchese bien, ismo, capitalismo, socialismo, igualitarismo, sionismo, antisionismo, bejule, bejule, bejule. Todos estos ismos son parte de la aceptación y de la creencia cabiajol de un Goel, de un redentor. Cada ismo, escúchese bien, estamos hablando de una manera pedagógica y es muy importante tener claro todos estos conceptos para nosotros empezar a desarrollar referente a quién es Mashiach o qué es Mashiach. Entonces, cada uno de estos ismos tiene un noble propósito enraizado en el tema de Mashiach. Pregunta, ¿es necesario para el no judío también hacer teshuvá por haber creído en un falso ídolo? Ese es un masloker, Luis, un masloker. El Rambam dice que con todo respeto, por favor, no se me le interpreten las palabras que voy a decir, todo lo contrario. Para las personas que creen en Jesús o en Yeshua o en Yehoshua, etcétera, como bien quieran llamarle, dice el Rambam que para ellos, para los cristianos, está bien creer en ese personaje. Está bien, como para otros está bien creer en sus personajes como tal. Para nosotros, los judíos, no está bien. Esa es una posición. Otra posición dice que no hay que creer en una deidad fuera que sea Hashem y atribuirle poderes a una persona como si fuese Hashem es algo de idolatría. Es como si fuese idolatría o de hecho es idolatría. Entonces todo va a depender del concepto que la persona tenga, de lo que él pueda llegar a creer de lo que sea el Mashiach. Si la persona piensa que Mashiach es un ser cabiajol mitológico, mitad Dios, mitad hombre, etcétera, o que Dios se hizo carne en medio de la humanidad y habitó como un hombre, etcétera, para nosotros los judíos es abodazará, es idolatría. Para el no judío, vuelvo a repetirlo, hay divergencia en esto. Algunos jajamín dicen es idolatría, otros van a decir no es idolatría, déjenlos tranquilos. Entonces, si tiene que hacer teshuvá el no judío, en este sentido, las puertas están abiertas. Si él quiere hacer teshuvá y decir yo no creo en este personaje como Dios, está bien, Beseder, no hay problema. Hace teshuvá, no cree en el personaje como Dios, pero le pueden hacer la pregunta, ¿y crees que él sea el Mesías? Y él dice, yo creo que él es el prototipo del Mesías. Ulay, puede ser que esté bien para él. ¿Najón? Quiero honestamente decirlo con mucho respeto, sin socavar la creencia de los demás. Haz Beshalom, no es mi intención en esto. Yo creo que tiene que existir el respeto mutuo entre cada uno de nosotros en todos los sentidos, ¿sí? Y la idea de estos estudios no es sacar a nadie de... Sé que hay personas no judías que me siguen, no es sacarle a ellos de su creencia, todo lo contrario, es esclarecerle más puntos donde ellos tienen antagonismo, donde hay oscuridad, donde no puedan ver bien, aclararles ciertos puntos y ellos ya en la meditación que puedan hacer de sus convicciones personales, de su creencia y dicen yo no creo en esto, está bien. Y dicen quiero irme para, no sé, para el judaísmo. Si la persona siente ese llamado muy profundo dentro de su neshama, entonces tendrá que hacer su función, tocar las puertas, etcétera. Pero es otra clase también. Eso se ve en Maseje Gerim, en clase. Maseje Gerim está en el Talmud también. Son clases distintas a esta, pero también son muy interesantes. Entonces, Rabotai, seguimos.
Dijimos que cada ismo tiene un noble propósito enraizado en el tema de Mashiach. Cada uno de estos, por decir, el capitalismo, el socialismo, el igualitarismo, el sionismo, el antisionismo, etcétera, etcétera, tiene un noble propósito enraizado en el tema de Mashiach. Zeus, se acabó. Consecuentemente, piensan en un mundo de riqueza, en un mundo de igualdad, un retorno a acción y un mundo en el cual creer en Dios es la única manera de vivir. Eso es lo que engloba todo el concepto, digámoslo así, de Mashiach. Todas esas ideas se fundamentan en un aspecto de la utopía que existirá en los tiempos mesiánicos. Así dice en Jajamín. Algunos piensan que los tiempos del Mashiach o que el Mashiach es un aspecto de utopía, es una ideología utópica de que todo va a ser paz, amor, donde no va a haber sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso está bien o no está bien, vamos a estudiarlo. Y yo quiero que usted mismo saque sus propias conclusiones. Yo tengo mis conclusiones personales basadas en el judaísmo. No le pido a nadie que crea en lo que yo creo, pero para eso estamos estudiando, para que usted, por su propia convicción, saque sus conclusiones. Quizás influenciado un poco por los estudios que vamos a tener, no lo sé, eso lo sabe usted, o la persona va a decir, yo sigo pensando que es de esta manera, también está bien. Una vez más digo, estas clases no son para llamar a nadie a que venga a hacerse judío, ni tampoco para debatir si cierto personaje es Mashiach o no es Mashiach. Para mí está bien que ellos crean que es Mashiach. Para mí, con todo respeto, una vez más los digo, en el cristianismo, para ellos está bien que ese es Mashiach. Para nosotros no está bien, no es correcto, no ha venido Mashiach todavía. ¿Najón? Entonces, en esta directriz respetamos cada uno nuestras convicciones. Entonces, sigue diciendo Jajamín, pero siendo creaciones humanas, todos estos conceptos, las soluciones dadas por el hombre son peligrosamente engañosas y solo sirven para oscurecer aún más la pregunta sobre quién es el Mashiach. En vez de aclarar, Rabotai, lo que se hace es oscurecer, saber quién es Mashiach. ¿Por qué? Porque el concepto que tiene cada persona, cada religión de lo que es Mashiach, en vez de aclarar, en vez de traer una unificación, lo que hace traer es desunión. Lo que hace traer es conflictos, etcétera, etcétera. De manera tal que el Mashiach, presten, Rabotai, mucha atención a lo que voy a decir. No malinterpreten las palabras. Estamos estudiando. Preste mucha atención, que aquí ahora nos vamos a ir, como dice el Rad Meir Suet, que fue Menael de mi hijo menor, cuando estudiaba en la Yeshiva Onkelos en México. Se van a ir de panzazo con lo que voy a decir. Preste mucha atención. En hebreo decimos Zimulev. Es decir, pon tu corazón, presta atención con tu corazón. Algo así. Preste mucha atención. Zimulev. El Mashiach, Rabotai, y aquí para nuestra convicción, el Mashiach no puede ser un Hasid. ¿Qué les parece eso? El Mashiach no puede ser un Hasid. Y mucho menos en estos tiempos sociales que estamos viviendo en Eretz Israel. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? El Mashiach no puede ser un Hasid. Lámalo. ¿Saben por qué no? Pues los Miknadim nunca lo aceptarán. Los Miknadim son los opositores de los Hasidim. No van a aceptar que el Mashiach sea un Hasid. Imagínense en este tiempo en el cual estamos hoy en Israel. Hubo hace poco, hace 2 semanas, 3 semanas, la marcha del 1.000.000 de hombres, creo que la llamaron así, realmente yo no fui para esa marcha,
en contra del servicio militar, yo estoy a favor del servicio militar. Ustedes dirán, ¿un Hasid está a favor del servicio militar? Beta, seguro que sí, estoy 100%, independientemente de lo que digan los demás. Entonces, imagínense que un Hasid, que el Mashiach sea un Hasid y se presente así, blanco, negro, peyot, así como estoy yo, hablándole a la sociedad y diga, ¿saben qué? Yo soy el Mashiach. ¡Wow! ¿Qué va a pasar con la sociedad que no quiere a los Hasidim por infinidad de cosas? Infinidad de cosas. Los Mignadim nunca lo aceptarían. Pero, Rabotai, podrían, ahora escuchen bien, ¿podrían los Hasidim aceptar a un Likvak como Mashiach? Que el Mashiach sea Likvak, otra corriente del judaísmo. Escuchen bien lo que voy a decir. El Mashiach sería Sefardí o Ashkenazí. ¡Wow! Nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas. Si es un Hasid hoy en día el Mashiach, eso va a ser una hecatombe. Por los acontecimientos sociales que estamos viviendo, Baruch Hashem, aquí en Israel. Todo viene Minas Shamayim. Ahora, si es un Likvak, entonces, ¿lo aceptarían los Hasidim? Y si el Mashiach es Mignadim, ¿lo aceptarían los Likvak o los Hasidim? Ahora bien, si el Mashiach es Sefardí, ¿lo aceptarán los Ashkenazim? Y si es Ashkenazim, ¿lo aceptarán los Sefaradim? ¡Wow! ¿Qué creen ustedes? Es complejo entonces lo que es el Mashiach, lo que es la revelación mesiánica, lo que es el concepto de Mashiach, y todo lo que tiene que hacer es algo muy complejo. No es fácil. Honestamente, yo no quisiera estar en los zapatos de Mashiach. Entonces, escuchen bien, ¿podrá ser aceptable el Mashiach reconstruccionistas a los ojos de los judíos ortodoxos, de los Dati Leumi? ¿Será que un Mashiach que venga del movimiento reformista va a ser aceptado por los Haredim y por los Dati Leumi, etcétera, etcétera? ¿O podrán los judíos reformistas y conservadores aceptar un Mashiach ortodoxo, un Mashiach Haredí, un Mashiach Dati Leumi, etcétera, etcétera? ¡Wow, Rabotai! ¿Qué les parece entonces este episodio, este acontecimiento donde nosotros nos estamos manejando? Óigase algo, muy bien lo que estoy diciendo. El Mashiach, no estoy diciendo que va a venir de otra religión. No estoy diciendo que va a venir de los muslims. Mi respeto hacia ellos. No estoy diciendo que viene de los sintoístas. Mi respeto hacia ellos. De los budistas, mi respeto hacia ellos. De los cristianos, mi respeto hacia ellos. No estamos diciendo eso. El concepto de Mashiach es un concepto 100% judío. 100% de la Yahadut. No de otro lado. Nahom, que otras religiones copiaron nuestros conceptos, es otra cosa. Otra cosa. Entonces, Rabotai de Amorai, ¿podrán los religiosos aceptar la religión como las respuestas? Una vez más, ¿podrán los no religiosos, dije los religiosos, ¿podrán los no religiosos aceptar la religión como respuestas? Es decir, que el Mashiach venga como un Mashiach que es religioso y los que no son religiosos aceptar que en la religión de la Yahadut está la respuesta del Mashiach. ¿Ellos aceptarán eso? ¡Wow! Tenemos más preguntas que respuestas entonces. ¿Y qué hay? Eso nada más dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa, Macoré? ¿Qué pasa de las naciones no judías?
¿Qué pasa con las naciones no judías? Especialmente de aquellas fundamentadas antisemitas. ¿Quién será el Mashiach para ellas? ¡Wow! ¿Qué pasa entonces con aquellas naciones no judías? La única nación judía eres Israel. ¿Qué pasa entonces con las naciones? Sin ánimos de ofender a nadie, por favor. Sin ánimos, simplemente a manera pedagógica lo digo. ¿Qué pasa con las naciones gentiles? Gentilicio. No gentiles de la manera despectiva, sino gentiles de gentilicio, ¿ok? A nosotros también, a Israel, el Sefer Teilín y muchas partes de la Torá dicen que nosotros somos gentiles también, ¿ok? Entonces, no se malinterprete esa palabra, por favor. Creo que estamos entre personas adultas, personas que tenemos un coeficiente del 1100 por 1. No estamos en la NASA porque no queremos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con las naciones gentiles? Especialmente de aquellas naciones que son profundamente antisemitas, y más aún en estos días que ustedes están viendo Hadashot, están viendo las noticias, están viendo los periódicos y ven cómo se levanta el antisemitismo de una manera brutal, discúlpenme la expresión, de una manera fuerte en contra de nosotros. ¿Quién será el Mashiach para ello? Wow. Más preguntas que respuestas, Rabotai. Aún Mashiach es descrito como pobre montado en un burro, como está escrito en el Nach Sefer Zechariah 9:9. Entonces, uno podría pensar que alguien con el estatus de Mashiach, el líder no solamente de Am Israel, sino el líder de toda la humanidad, debería pasearse por las calles subido ¿dónde? Subido en un Rolls Royce, en un testaferro, en un Porsche, en una limusina, en un Cadillac despotable. Entonces, Rabotai, puede imaginar cómo sería la recepción que se le daría a un líder mundial que llegara manejando un Valiant o un Ford, y menos aún montado en un burrito. No estamos hablando de personajes. No, saquémonos por un momento el chip que tengamos de cierto personaje, pongámonos a un ladito y comencemos caviajol, por decirlo de alguna manera, desde cero. Efesh, como se dice en hebreo. Desde cero. ¿Ok? Por lo tanto, Rabotai, conociendo ya todo esto, vale la pregunta: ¿quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach? ¿Qué clase de persona pensaría en tomar la tarea de resolver todas las diferencias que existen dentro del mismo pueblo judío? ¿Saben cuántas diferencias hay dentro de nosotros mismos? ¿Cuántas diferencias hay? Shalom Efraín. Shalom a todos. Malca. Bueno, ya saludé a mi querida secretaria desde la mañana que la veo. Drabotai. ¿Saben cuántas diferencias hay nada más dentro de Klal Israel, dentro de la congregación de Israel, dentro de Am Israel? ¿Cuánto existe? ¿Cuántas diferencias? Y el Mashiach tiene que resolver todas esas diferencias. Y ni hablar, Zimulev, y ni hablar de toda la humanidad. ¿Ok? Pero Mashiach Rabotai, Beamorai, fue creado y preparado para esta misión. Ahí descansamos. Ahí decimos, wow. Sabemos que Mashiach fue preparado, fue creado para dicha misión antes de la creación del mundo. Pendiente con lo que voy a decir. Mashiach fue creado y preparado para esta misión antes de la creación del mundo, como está escrito en Masejet Pesachim 54a. Pero cuando hablamos de Mashiach, estamos hablando no de Mashiach como persona,
sino que estamos hablando de Mashiach como concepto. La función que tiene que cumplir el Mashiach. No es que Mashiach como persona preexiste, como enseñan otras religiones, a la diestra de Dios Padre sentado y gobernando. No, nada que ver. Nada que ver. Estamos hablando del concepto de Mashiach. Eso es lo que estamos hablando. De manera tal que no puede ser Mashiach elegido por el hombre. El Mashiach no puede ser elegido por el hombre. Pues él fue designado por Hashem para cumplir con su misión. Como lo vamos a ver más adelante. El alma del Mashiach se halla entonces enraizada en el más alto de los niveles de toda la creación, de toda la Merkabá. Cuando hablamos, una vez más lo digo, cuando estamos hablando de que Mashiach fue creado y preparado antes de la creación del mundo, estamos hablando del alma de Mashiach, ¿Nahum? ¿Cierto? Y que el alma de Mashiach, esta alma tan especial de Mashiach, viene del punto más elevado que se conoce como Keter. De ahí viene el alma de Mashiach. Consecuentemente, Rabotai, esto es algo absolutamente necesario que sea así, que el alma de Mashiach venga de ese lugar. Más adelante en los Yurim vamos a ver a qué se refiere todo esto. Para nosotros tener un concepto claro entonces de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y en dónde y para qué de Mashiach. Y todas las preguntas que queramos hacernos. Consecuentemente, Mashiach deberá ser capaz de trascender todo y todas las cosas del mundo. No es que Mashiach, escuchen bien, mucha claridad. No es que Mashiach va a ser Dios, no es eso. Escuchen bien, por favor. Escuchen bien, Rabotai. Es algo necesario que el alma, Hanefesh el Mashiach, venga, el alma del Mashiach, venga de la Sefirat, del nivel más alto que se llama Keter. Y esto es necesario, ¿por qué? Absolutamente necesario. Pues Mashiach, el alma de Mashiach, deberá ser capaz de trascender todo y todas las cosas del mundo, incluyendo especialmente todo el mal preparado para Mashiach poder rectificar y perfeccionar a toda la humanidad. Y de manera que Mashiach debe ser alguien extraordinariamente único y notable. Ahora sí hablamos como persona. El Mashiach tiene que ser alguien extremadamente único y notable. ¿Por qué? Porque él como persona tendrá un alma especial que viene del nivel más elevado. Viene de la Sefirá que está oculta, que se llama Keter. Wow, ¿cómo hago? Estudiemos, Rabotai. Estudiemos. ¿Qué dicen nuestros Jajamim respecto de quién será el Mashiach? Ya vimos ciertas características de lo que es Mashiach. ¿Quién Mashiach? ¿Ok? ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach? Estamos viendo características que tiene que cumplir. Estamos viendo también de dónde proviene el alma de Mashiach. Ahora vamos a profundizar qué enseña nuestro Jajamim de quién será el Mashiach. ¿Qué les parece el estudio? Ya tenemos un poquito más de 51 minutos. Yo empecé un poco más temprano, puse musiquita mientras hacíamos las invitaciones,
mi esposa me ayudaba, mi secretaria me ayudaba para las invitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué les parece el shiur? Interesantísimo, ¿no? Lo que enseña el judaísmo referente a Mashiach. O sea, hablar de Mashiach, Rabotai, Beamorai, hablar de Mashiach no es cualquier cosa. No es decir, este personaje, porque resucita muertos y sana enfermos, etcétera, es Mashiach. No, no. Con toda disculpa, no la mano, porque en la Gemara está escrito también que muchos de los tanaítas que están ahí, muchos de los jajamim que están escritos sus nombres en la Gemara, ellos hicieron lo mismo. Y como les enseñé la otra vez, Abraham Avinu, también cuando pasaba por ciertos lugares y las personas estaban enfermas, se sanaban. Así dice el Meam Loet. Así dicen también los Midrashim. Pero la persona podrá decir, no, pero esos son Midrashim de ustedes. Y yo diría, ¿y los tuyos no son Midrashim también? Sin ánimos de ofender, ¿ok? Ni nada por el estilo. Pero eso no es requisito para que el Mashiach sea Mashiach. Y lo vamos a estudiar también. Entonces, es necesario, Rabotai y Beamorai, saber cuál es el alma del Mashiach. Es necesario. Escribe el Arizal, Seher Sadil Ibrahá, que Mashiach, Zimulev, que Mashiach nacerá de hombre y mujer como cualquier otro ser humano. Mashiach nacerá de hombre y mujer como cualquier ser otro humano. Mashiach, el alma de Mashiach o el Mashiach será muy recto. Él realizará muchos actos meritorios, elevándose a sí mismo constantemente. De manera que sus esfuerzos, lo que él haga, lo llevará finalmente a un nivel mucho más elevado, donde será capaz de recibir él y ejidá. Es decir, ejidá, es decir, unidad. El alma única preparada para él antes de la creación del mundo. Es decir, que este personaje va a recibir el alma de Mashiach en ejidad, en unidad. Va a recibir esa alma preparada para él antes de la creación del mundo. Entonces, estamos hablando que en la creación, Hashem no es que haya creado al Mashiach como persona, sino que creó el alma de Mashiach. Y el Mashiach se unirá en Yehidá con esa Neshama. ¿Sabías tú? Perdón, se me fue un poquito, decimos en Venezuela, el gallo. Nací en Venezuela, estoy en Israel, para lo que les interese saber. Siempre me preguntan de dónde eres. Hice Aliyah hace 4 años. Soy un Ole Hadash. Entonces, Rabotai, ¿sabían ustedes algo? ¿Sabían ustedes que cuando nosotros entramos a Shabbat, viene un alma yeterá hacia nosotros? Viene un alma adicional y reposa en nosotros. Es un alma que Hashem preparó para nosotros antes de la creación del mundo también. Y desciende ¿cuándo? En Shabbat. ¿Y se va cuándo? En Moxí Shabbat. Así enseña el Arizal también. Lo mismo con Mashiach, el alma de Mashiach. Entonces comprenderá este personaje quién es Mashiach. Entonces él comprenderá quién es y cuál es su misión. Minashamayim, desde el cielo lo dotarán con el poder, con Koach, de contemplar su tarea. No es que van a decir, mira, él es Mashiach, y no es que él va a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, wow, guapetón, yo soy el Mashiach. No. El cielo, él va a comprender quién es y cuál es su misión. Minashamayim, y desde el cielo lo dotarán con poder de completar su tarea.
como está escrito en el Arba Meot Shekel Kesef, página 241, también el Zohar 11, 7b y 8b, en el Matok Mikdash, en el Zohar Harakia Shemot, página 56b, para darle algunas referencias de donde se está estudiando, de donde se toma esto. No es que son inventos de nosotros. Y en este sentido, Rabotai Amorai, Mashiach será similar a Moshe Rabenu, a nuestro primer Goel, a nuestro primer Redentor. También Moshe Rabenu nació de hombre y mujer y vivió una vida de rectitud. Para cuando Moshe Rabenu alcanzó la edad de 80 años, ya se encontraba en un nivel tan elevado que mereció la revelación de la zarza ardiente. Lama, ¿por qué fue así? ¿Por qué hace referencia ahora a Moshe Rabenu, el Arizal? Porque Moshe es el arquetipo, Moshe es la sombra del Mashiach Tzidkeinu. Y también él nació de un hombre y una mujer. Él alcanzó un nivel elevado de Kedushá que mereció la revelación de la zarza ardiente. Consecuentemente, en la zarza ardiente recibió Moshe Rabenu un alma mucho más elevada. Capaz de trascender todas las diversidades de la nación judía. Sefaradit. Fue capaz, por lo tanto, de descender a Mizraim y de redimir a los judíos. Escúchese bien. Zimulebe Bakashá. Moshe fue capaz, por lo tanto, de descender ¿a dónde? A Mizraim y de redimir a los judíos. No de cambiarlos. No de enseñarles y decirles una nueva religión, etcétera, etcétera. Nada de eso. Descendió y rescató a los judíos que estaban cautivos en Mizraim. Los sacó de Mizraim. Consecuentemente, Rabotai, en este tiempo, no sé si es mañana, pasado mañana, dentro de un año, 5 años, Ani lo Yodea, también Mashiach nacerá en una familia común y sufrirá los dolores del crecimiento como todos los demás. También va a pasar lo mismo, de manera que cierta vez remarcó Rabbi Nachman mi Breslev, Secher Sadil y Brajá, los padres del Mashiach no serán tan, no serán tan dedito levantado. Es decir, no serán gente tan importante, como está escrito en el Siach Sarfei HaKodesh 1.83. Rabotai, al explicar por qué esto es así, el Arizal enseña que existen ciertas Neshamot que emanan de niveles muy elevados. Una vez más, existen ciertas Neshamot, ciertas almas que emanan de niveles muy elevados, tales como las almas de quién, tales como las almas de Abraham Avinu, de David Hamelech, de Moshe Rabenu y del Mashiach. Ahora, Shalom Ariel, ¿por qué creen ustedes, Rabotai, que Nimrod buscaba destruir, buscaba desaparecer a Abraham cuando estaba pequeño? ¿Por qué? Porque el alma de Abraham Avinu venía de un nivel muy elevado, un nivel más elevado que de donde venimos nosotros. Lo mismo ocurrió con David Hamelech. Quisieron desaparecerlo. Lo mismo con Moshe Rabenu. Quisieron desaparecerlo. Y del Mashiach saquemos nosotros nuestras propias conclusiones cuando terminemos de estudiar. Consecuentemente, Rabotai Beamorai, se ha producido aquí un error. Veamos si puedo completar esto. Ok, un momento. Listo.
Listo, aquí estamos. Y seguimos en el aire. Consecuentemente, Rabotai de Amorai, cuando esas Neshamot, explique el Arizal, están listas para descender a este mundo, se eleva una fuerte oposición de parte de las Klipod, es decir, de parte de las fuerzas del mal. Ellas argumentan, estas Klipod, estas fuerzas del mal, y estas fuerzas del mal, estas Klipod, fueron creadas por Hashem Yitbaraj también. Ellas argumentan entonces que dado que estas almas son tan grandes, no solamente no sucumbirán al Yeser Hará, al mal, sino que harán que otros reconozcan y sirvan también a Boregolam. Ellas argumentan eso, las Klipod argumentan eso. Entonces, el mismo atributo del juicio de Hashem, Midat Adin, se ve forzado a concederles esto. ¿A quién? A las Klipod. Espérense un momento, vamos a explicarlo. Estamos diciendo, el Arizal nos está explicando que estas almas tan elevadas, cuando ya están listas para descender a este Olam Hazé, las Klipot, las fuerzas de impureza, las fuerzas de la Tumá, las fuerzas del mal, que fueron creadas por Hashem Yitbaraj y otras fueron creadas por nosotros cuando desobedecemos, estas Klipot argumentan, ellas le dicen a Boregolam, dado que estas almas, ellas le dicen así, Ribono Shel Olam, dado que estas almas son tan puras, dado que estas almas vienen de un nivel tan elevado, no solamente no sucumbirán al Yeser Hará, no solamente no se someterán al Yeser Hará, sino que saldrán victoriosos de ello y también harán que otras personas reconozcan y sirvan también a Boregolam. Ahora, Akshav, Hashelá, la pregunta es, ¿qué hizo Abraham Avinu? Cuando Abraham Avinu estuvo en el lugar de su nacimiento y se trasladó a otro sitio, él iba y hablaba de Hashem y hizo muchos gerim, hizo muchos siervos. ¿Qué hizo Moshe Rabenu? Sacó a aquel Israel, a la congregación de Israel de Mizraim, pero también Moshe quería sacar a un pueblo que no era un pueblo como tal, se llamó la multitud mixta, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que ellos pregonaron de Hashem. Entonces, el mismo atributo Midat Adin, el atributo de justicia, ¿qué dice? ¿Qué le dice al Yeser Hará, a las Klipot? ¿Qué le dice a Hashem? Hashem les dice lo siguiente: el mismo atributo de Midat Adin se ve forzado a concederle esto, a concederles ¿qué? Presten atención. Pues tales Neshamot pueden superar a las fuerzas del mal, negando así la libre elección y trayendo una abierta revelación de la divinidad. Entonces, ¿cómo puede descender esas almas? Hashem les concede un poder a las Klipot. ¿Cómo pueden descender esas almas? Boregolam utiliza una estrategia para engañar a las Klipot, para engañar a las fuerzas del mal. Ojo, preste mucha atención. No es que las Klipot sean más fuertes que Hashem. Ellas están subordinadas a Boregolam. Y usted se preguntará, entonces, ¿cómo es posible que Hashem tenga que engañar a las Klipot para hacer descender a esas Neshamot, a este Olam Hazé? ¿Por qué es así? Porque vemos que Hashem hace un simsum. Hashem se contrae también. Y al final de esto, Hashem nos enseña algo muy, muy grande. No sé si me estoy haciendo explicar. No sé si me estoy explicando, Rabotai. Si no me estoy explicando, escríbame, por favor. Si va muy rápido, escríbame, por favor. Y buscaré la mejor manera de poder
hacerme entender o de explicarme mucho mejor para ustedes. Ustedes son personas muy inteligentes, muy sabias, y es posiblemente que yo no me estoy explicando bien. Najón, siendo así, entonces me avisan. Rabotai, entonces dice, ¿cómo puede hacer descender esas neshamot, esas almas tan especiales? ¿Cómo? Boreolán utiliza una estratagema, un engaño caviajol, para engañar a las klipot. Acepta la transmisión de esas neshamot por medio de gente poco sofisticadas. Es decir, Hashem no envía a esas neshamot por personas que sean grandes, por personas que sean kedoshim, sino que las envía por personas menos sofisticadas, que se encuentran cerca del ámbito del mal, que se encuentran cerca del ámbito de lo que es el Yetzer Hará. Wow, ya va, espérate. No logramos entender esto. Muchas gracias. Wow, ¿cómo es que Hashem, para hacer descender estas neshamot, lo hace en personas menos sofisticadas que Kaviahol, por decirlo de alguna manera, están cerca del ámbito del Yetzer Hará? ¿Cómo así? Las klipot, ¿qué hacen? Aceptan que desciendan sobre, digamos, un camino torcido, pensando entonces las klipot, las fuerzas del mal, que podrán dominarlas. ¿A quién? A las neshamot que descendieron y llevarlas a cometer transgresiones. ¿Dónde nosotros podemos conseguir esto, Rabotai, en más profundidad? En el Sefer que tiene por nombre Sha'ar HaGilgulim, que traduce el libro de las transmigraciones o el libro de las reencarnaciones. En el capítulo número 38. Rabotai, Beamorai. Consecuentemente, después de esta introducción que hemos tenido, casi una hora, podemos comenzar ahora a rastrear la transmigración, el Gilgul Neshamot del alma del Mashiach, dado que sabemos que Mashiach es un descendiente de David Hamelech. La pregunta, ¿de dónde proviene David Hamelech? ¿Saben de dónde proviene? ¿De dónde proviene David Hamelech? Rabotai, se los dejo para el día de mañana. Vamos a finalizar nuestro shiur del día de hoy. Era hasta aquí. Los dejo con esa cucharillita en la boca, un poquito nada más, para que mañana se me motiven y seguimos estudiando más referente de Mashiach y vamos a ver la respuesta. ¿De dónde proviene David Hamelech y por qué David Hamelech viene de ese lugar? ¿Cuál es su función? Y usted va a decir, wow. Los dejo con una linda canción mientras comentamos el Sipur. Les busco la canción, Rabotai. חיל לאל אך לפניו אשאלה ממנו מענה לשון חיל לאל אך לפניו אשאלה אשר בקלה
השיר העוזו אביע רננות בעד מפעליו אשר מקרא השיר העוזו אביע רננות בעד מפעליו השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי Esa canción es muy linda, muy linda, Jorge. Muy linda esa canción. Bueno, el Sipur de hoy tiene por título Una vela, fe sin límites. Dice de la siguiente manera: Rabbi Yosef Horovitz, Seher Sadil Ibrahá, llamado el Saba de Narbordok, era famoso por su emuná Shelemá en Boreolam. Leemos en el libro Tenuat Hamusar algo interesante. Cuando el Saba de Narbordok vivió en el pueblo de Sushen, acostumbraba a estudiar toda la noche a la luz de una vela. Una noche ocurrió que se quedó sin velas. Sin vacilar, a pesar de que era muy tarde, salió al bosque a buscar luz. Estaba seguro de que Hashem lo ayudaría a encontrar luz. Después de unos minutos de camino, se encontró con un hombre que tenía en sus manos una lámpara. Le explicó y el hombre la entregó. Nadie sabe quién era aquel hombre misterioso, pero ese suceso le sirvió como señal de que jamás hay que desesperarse ni perder la emuná bajo ninguna circunstancia. Y de la manera que tendremos fe en Hashem, así Hashem nos responderá a cada uno de nosotros. Y ahí termina el Sipur del día de hoy. Saquen ustedes la enseñanza de él, la más hermosa enseñanza para cada una de nuestras vidas. Rabotai, muchísimas gracias por haberse conectado. Un fuerte abrazo para todos. Todo lo mejor. Bendiciones del cielo. Bezrat Hashem. Si no ha llegado Mashiach, nos vemos mañana
y seguimos estudiando de este interesante tema. Sé que quedaron picados, sé que quedaron motivados y mañana seguimos estudiando. Todo lo mejor, muchísimas gracias, descansen, cuídense mucho. Hasta la próxima, shalom, leitraot.